Me voy con Martín Lusto para charlar un poco de qué está sucediendo en Juntos por el Cambio. ¿Qué sucedió a partir de las declaraciones de Facundo Manes? Que pongámosla en contexto, qué es lo que dijo Manes y cuáles fueron las reacciones. Sí, Facundo Manes, en una entrevista que dio el fin de semana, criticó duramente a Mauricio Macri, planteó distintas cuestiones, habló de Macri y del PRO como populismo institucional que lleva al fracaso de las naciones. Dijo, las minorías intensas de Cristina y Macri nos tienen presos y no dejan pensar el futuro. Y también habló y denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri se espió a funcionarios o dirigentes políticos del PRO y de Juntos por el Cambio. Esto es lo que planteó Facundo Manes. Esto inmediatamente recibió una réplica por parte de sectores del radicalismo. Ahí estamos viendo en pantalla, hubo evidencia de que se espió gente incluso de su gobierno. Esto dijo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri. El radicalismo, el Comité Nacional del Radicalismo, salió hoy a la mañana con un duro comunicado, y seguramente participó también Martín Lustó, en el cual criticó esta actitud de Mauricio Macri, de Facundo Manes, y pidió, vamos a leer textual, cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio. Y habló también en este comunicado, se planteó que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional. Lo hacemos gestionando exitosamente provincias, municipios y universidades. Esto dice el comunicado. Claramente dicen, si ellos son los que gestionan provincias, municipios y universidades, están hablando a Manes que no gestiona absolutamente nada. Por lo menos esto es lo que plantean. Lo hacemos con quienes surgieron de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 2021. Recordamos, Manes perdió las primarias a pesar de ser precandidato a presidente por el radicalismo. Y lo hacemos mediante el trabajo técnico en conjunto con Juntos por el Cambio para ofrecer una propuesta renovadora a nuestros compatriotas. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio. Esto es el comunicado firmado por la Unión Cívica Radical en contra de Facundo Manes, que recordamos, es precandidato a presidente por el radicalismo. No todos en el radicalismo estuvieron de acuerdo con este comunicado. El comité de la provincia de Buenos Aires salió con otro tono, salió a hacer otro planteo y dice, la Unión Cívica Radical de la provincia trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar el kirchnerismo y precisamente por eso entendemos que la pluralidad del debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional. Acá se desmarca un poco el comité de la provincia de Buenos Aires que claramente ve en Facundo Manes el único referente por lo menos potable en cuanto a cantidad de votos o a imagen positiva, para tratar de hacerle fuerza al PRO. Recordamos, esto se enmarca dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Martín Lusto, gracias por venir, como siempre. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? Vos sos parte del radicalismo. Sí, yo soy vicepresidente, ¿no? sí. Radicalismo. Sí. Y vos, ya me pierdo, la verdad que el tema de la interna... Sí, a mí no me parece ni siquiera un tema, por eso, pero... No, yo creo que hay un tema mucho más relevante, que es cómo va a gobernar eventualmente la oposición si llega al gobierno, y que es muy probable, hay una altísima probabilidad a partir del 10 de diciembre del 2023. Pero me interesa un poquito, ver qué está pasando. Manes, tengo entendido que dijo, pongamos el textual de Manes, porque yo no quiero interpretar a nadie, quiero simplemente ver acción y reacción. El textual de Manes fueron dos textuales, no quiero ni siquiera tratar de parafrasearlo. El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Porque dijo que en el gobierno de Macri hubo populismo institucional, como en el gobierno de Cristina, y en el actual hay populismo económico. Hubo evidencia de que se espió a gente incluso de su gobierno, dijo Manes, y a eso lo asocia con el populismo institucional. ¿Vos estás de acuerdo con esas declaraciones de Manes? No estoy de acuerdo, pero además lo escuchaba recién a Pablo cuando leía el comunicado. Me parece que estamos rizando demasiado el rizo. El comunicado dice algunas cosas muy claras, que el radicalismo está trabajando en todos lados del país. Yo estuve el sábado en Córdoba, en un acto de unidad, donde estaban Rodrigo Loredo y juez, y marcando el futuro de cómo se arma Córdoba, cómo se gana la intendencia, cómo se gana la ciudad. Pasa lo mismo en Santa Fe, en Neuquén, en Formosa, en Catamarca, en La Pampa. Eso es lo que está ocurriendo por todos lados. Y lo otro que dice el comunicado es, no importa quién haga este tipo de aseveraciones, porque antes las ha hecho el PRO, o la coalición cívica, o inclusive el radicalismo, basta. Eso es lo que dice el comunicado.
Y yo estoy de acuerdo, basta. Ustedes antes estaban mencionando el ritmo al que todo crece en la Argentina. Precios, salario, tasa de interés, depreciación, 100% anual. Ese es el problema que tenemos. Pero quiero detenerme un segundo respecto a esto y ahora vamos a lo importante, que yo creo que es crucial, tanto no solamente para quién gobierna después de diciembre del 2023, sino cómo se gobierna hasta diciembre del 2023, ¿no? Hay una necesidad de un gobierno en una fragilidad máxima y una economía descontrolada con 100% de inflación y una oposición que en estas condiciones tiene altísimas chances de sucederlo, pero hay un interrogante grande de qué va a hacer con la economía después, cómo va a seguir gobernando. Y en el medio, en esa transición, cómo hacemos para que todo no vaya para peor, que es lo que le importa a los argentinos, no le importa quién está en el poder, a la mayoría de los argentinos. Hay una cuestión esta de cómo se digieren las críticas internas dentro de Juntos por el Cambio, que se ve una metodología bastante similar a esa forma salvaje que tiene el kirchnerismo, digamos, de reaccionar ante cualquier crítica, y eso ha apagado las disidencias en el kirchnerismo o en el Frente de Todos y demás, que tiene que ver con la acción y la reacción. Está el comunicado de la Unión Cívica Radical. Manes es supuestamente una de las promesas que tiene el radicalismo para no ser furgón de cola del PRO, sino que está planteando el radicalismo, y creo que vos mismo, que quieres ser poder también y liderar el próximo gobierno. Y después están los incondicionales de alrededor de Macri. Ha habido un tuit muy fuerte de Fernando Iglesias que resume un poco, me parece, la idea del ala dura del PRO respecto a estas críticas de Manes. No sé si lo tenemos ahí. El que trajo al neurocoso, que se lo lleve. Bueno, por eso el comunicado del radicalismo, que es un comunicado muy sobrio, dice no importa de dónde provengan, porque esto de acción y reacción para mí no sirve. Y por eso cuando vos decís cómo se abordan los problemas, si vos estás hiriendo públicamente, una cosa es debatir ideas, una cosa es tener diferencia de propuestas, una cosa es tener diferencia de diagnóstico y debatirlo internamente. La otra cosa es esta pelea que yo no le veo ningún sentido. Por eso yo muchas veces vengo diciendo que la mejor manera de abordar esto de cara a la gestión y de cara a la ciudadanía es con fórmulas cruzadas, en donde las fórmulas cruzadas tienen sentido por volumen político. ¿Por qué? Porque si vos tenés una fórmula cruzada que compite con otra fórmula cruzada a nivel nacional, por ejemplo, lo que tenés es una necesidad de discutir internamente antes cuál es el núcleo de cómo vas a gestionar. En economía, en salud, en educación, en infraestructura, en justicia, en seguridad, que eso es lo que tenemos que hacer. Ahí Pablo y Charlie estuvieron en la fundación nuestra, en Argentina por Venir. Nosotros tenemos un equipo trabajando que está interactuando con los demás. A mí eso me parece infinitamente más relevante que todo esto, porque es desde ahí de donde salen las soluciones. Y esa interacción está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio. Por eso yo prefiero debatir esas cosas que están ocurriendo, por dónde están las propuestas, cuáles son los diagnósticos de lo que está teniendo lugar, que esto que es una suerte de meta-realidad. Es decir, los argentinos estamos viviendo una cosa y paralelamente se está debatiendo otra, que en mi opinión... ¿Vos crees que hay mucho, en este tipo de declaraciones como la de Manes, hay mucho de posicionamiento electoral en la interna, digamos? Yo creo que sí, y las respuestas también. Así como hay las respuestas muy duras entonces, de Bullrich o de... Primero, es distinto, yo creo que es distinto del oficialismo. El oficialismo está teniendo esta discusión mientras trata de conducir los destinos del país. Eso es muchísimo Tiene más otra grave. responsabilidad. Otra responsabilidad. En un escenario donde hay muchos candidatos a presidente, y insisto, y hay provincias donde hay varios candidatos, pero está tejida la unidad, yo digo, algunos de estos chisporroteos son naturales. No me parece que escalarlos todo el tiempo sea una buena práctica, porque después te tenés que sentar a debatir cosas concretas. Entonces, a mí me parece que la discusión permanente por lo público, a ver quién es el que en 280 caracteres dice algo más ingenioso, a ver quién es el que dice algo cuyo grafo es más potente, o para agredir al otro, para generar repercusión, no le veo mucho sentido. Bueno, vamos a la cuestión de fondo, ¿no? Que yo veo una dinámica muy compleja de la economía. Y me imagino que en la evaluación de los equipos de Juntos por el Cambio habrá dos escenarios, ¿no? Un escenario donde se plantean, bueno, Massa no llega al año que viene con esta economía estabilizada con 100% de inflación, le explota antes, veremos después que le explote qué es lo que quedó en un proceso de espiral inflacionaria a dólar y vemos cómo seguimos. Y habrá otros que dicen, no, bueno, muy probablemente tenga chances de continuar en este régimen hasta el año que viene
Y veremos el año que viene en plena campaña electoral, cuando obviamente va a haber una corrida cambiaria fuerte, como hay en todos los años electorales, donde hay muchos pesos dando vuelta y demás, presionando a la brecha. Veremos qué hacemos. ¿Es un poquito así el escenario o hay alguien que está pensando que es necesario algún tipo de acuerdo político, de transiciones, para estabilizar a este gobierno y darle cierto margen al gobierno que venga? A ver, pero yo no tengo ninguna duda de que lo óptimo sería poder tener un acuerdo hacia dónde caminamos todos colectivamente, pero eso evidentemente es imposible. ¿No? Es imposible cuando un gobierno te invita a un diálogo y al mismo tiempo trata de sacarte las PASO, que es un instrumento que el propio kirchnerismo nos dio a los ciudadanos para elegir los mejores candidatos y que fue usado y por eso surgieron buenos candidatos en todos lados. Entonces es muy difícil entrar en un diálogo así. Ahora no me cabe ninguna duda de que lo mejor para los argentinos sería tener un sendero común con algunas diferencias, pero un sendero común de hacia dónde caminamos, porque eso evitaría que se espiralice cualquier cosa. Vos nombrás dos escenarios. ¿No hay forma de tener ese escenario? Bueno, no lo veo. Vos has dicho, es lo mejor para los argentinos, No lo veo. más allá de que sean kirchneristas, macristas, radicales, de izquierda y demás, lo mejor para los argentinos sería eso. Mira, Maxi, yo escribí un libro, creo que en el año 2018, que se llama Debajo del agua, con un diagnóstico y una propuesta. Pero antes, mientras iba construyendo ese diagnóstico, debo haber recorrido todas las provincias argentinas hablando en universidades, en charlas abiertas, y después presentando el libro. Cuando vos le preguntás a la gente, voy a decir cosas y vos decime qué tan optimistas te ponen con respecto al futuro de nuestro país o tu futuro personal. El Fondo Monetario nos condona la mitad de la plata. ¿A vos te pones muy optimista? La inflación en lugar de ser 7 es 4. El déficit en lugar de ser 3 es 2. Nadie levanta la mano cuando yo pregunto esto. En cuanto digo, bueno, a ver, la política se pone de acuerdo con algunas cuestiones del rumbo macro, que eso para mí quiere decir varias cosas. Uno es, Argentina necesita un tipo de cambio competitivo mientras mejora el Estado. Es una combinación del proceso que hubo en 2003-2008 con el del 91-94. Si no, es imposible crecer. Argentina necesita pensar cómo funciona la justicia entre los dos partidos, ¿no? Que una tensión en 25 miembros, no nombramos el reemplazo de Hayton de Nolasco, no podemos nombrar un procurador. Argentina necesita en materia educativa lo mismo. Cuando vos le decís eso, todo el mundo levanta la mano. Ahí nos ponemos más optimistas. Inclusive los que se quieren ir dicen, ah, no, por ahí vuelvo. O los que se fueron dicen, por ahí vuelvo. Entonces, para mí, va por ahí. ¿Tenemos las condiciones para eso? Lamentablemente, no parece, ¿sí? Y la tensión permanente hace que eso sea más difícil de abordar. Si eso no existe, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, lo que acabás de nombrar vos. Uno es, se espiraliza la crisis. ¿Qué quiere decir que se espiraliza la crisis? En la Argentina de los últimos 50 años, nosotros tenemos la misma edad. ¿Qué nos tocó vivir en el transcurso de nuestra vida? No parecemos, pero tenemos la misma edad. Sí. Creo que vos sos un año más grande, Vos por lo menos en el colegio. Jugás un poquito mejor al tenis, entonces te ves mejor. Pero mira, nosotros nos tocó vivir el Rodrigazo, la tablita, nuestra vida desde niño, el Rodrigazo, la tablita, la crisis de la deuda, la hiperinflación 1. Cuatro monedas se extinguieron desde que nacimos. La hiperinflación. Esta es la quinta moneda, los más chicos no saben, el peso es la quinta moneda. Desde que nacimos, justo en el año 70, se extinguió nuestra primera moneda. El peso moneda nacional se había creado en 1881. Y después, 3 monedas más se extinguió. Esta es la quinta. Bueno, después de las 2 hiper tuvimos el tequila, después la depresión económica, después la crisis financiera internacional, después de evaluaciones y recesiones todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cada vez que hay una crisis? Vos pensás, Argentina creció desde el año 74 el ingreso por habitante 11%, básicamente lo mismo. Brasil lo duplicó, ¿sí? Chile lo triplicó. Entonces vos tenés la misma torta por cada uno de nosotros, peor distribuida, porque cada vez que hay una crisis, la torta se reparte entre... El que no tiene, cuando viene crisis en Argentina, es devaluación e inflación. Si vos no tenés dólares, estás jodido. Si vos no tenés tus cosas, tu casa, estás jodido. Si vos no tenés capital humano, educación o un trabajo en blanco, estás jodido. Entonces cada vez que hay una crisis se distribuye peor. La misma torta, peor distribuida, es más pobreza. Entonces, un escenario es ese. La verdad que nadie... Que el gobierno encuentre todas las soluciones posibles para que eso no pase. Para que eso no pase. Ahora ¿qué parece? Vos recién decías... Esta es la inflación más alta. Para encontrar inflaciones anuales o interanuales más altas que estas, tenés que irte a la hiper. Tenés que agarrar meses de hiper. 1990, sí. Tenés que agarrar meses de hiper. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que después tuviste un plan. Bueno, ahora no hay un plan. Está todo corriendo al 7%, que es 130% anual, sin ningún viso de nada, más allá de que encuentres paliativos de corto plazo. Bueno, pero eso no construye un sendero posible para la Argentina. Entonces yo
naturalmente lo que quiero es que no haya una crisis, porque lesiona cada vez más nuestro tejido social, nuestro tejido productivo, y tiene consecuencias impensadas en la dinámica y costos a futuro que pagás todo el tiempo. Ahora, por otro lado, va a haber que encontrar una solución, porque el chapoteo igual es una degradación. Igual es lo atamos con alambre, donde terminamos encerrados adentro de una jaula de alambre. Ahora, voy a un punto, Martín. La gente está observando, ¿no? Está observando a la dirigencia política que ha mostrado un gran fracaso colectivo, que es tratar de tener una moneda, un Estado eficiente, una economía ordenada. Bueno, está observando. Y vos coincidís conmigo que si no hay algún acuerdo político de transición, tenemos por delante un año donde la vamos a seguir pasando muy mal o peor que ahora. Sí. Yo entiendo que en la oposición no hay ningún incentivo para acercarse a un gobierno que está en el quinto subsuelo y que solo puede empeorar hacia adelante. Y entiendo también los incentivos muy grandes que hay en la interna de la oposición, porque todos se creen que van a ser los futuros presidentes. Porque ven tan fácil el escenario que creen que van a ser los futuros presidentes. ¿No crees que habría que pensar también no solamente cómo llegar, que parece cada vez más fácil, sino cómo gobernar, y que para eso se necesita a los que hoy están gobernando, que mañana van a ser oposición y hoy están sin conflicto social con 100% de inflación? El 11 de diciembre llegan a estar en la oposición, no van a estar discutiendo como intelectuales en el Congreso, sino que van a estar en la calle. Entonces, ¿no hay alguna forma de que todos los argentinos encontremos un punto intermedio a través de nuestra dirigencia política? Primero, vos dijiste la competencia interna en los espacios porque lo ven fácil. Bueno, es un poco ingenuo pensar que lo que es fácil es la competencia electoral, cuando lo que en realidad es difícil, lo que es importante es cómo se gobierna. Es dar respuestas, claro. ¿Cómo yo creo que eso se logra? Y por eso nosotros trabajamos mucho en evolución en esto. Si los debates son eslóganes, nunca te podés poner de acuerdo con el otro. Te doy un ejemplo concreto. Si un lado lo único que dice todo el tiempo es nosotros estamos siempre a favor de la ampliación de derechos, estamos siempre a favor de los trabajadores, estamos siempre en contra del capitalismo. Después, cuando tenés un conflicto como el de los neumáticos, no pormenorizás en, che, ¿qué impactos tiene? ¿El reclamo está bien? ¿Cómo se soluciona? Automáticamente tomás una posición. Eso pasa del otro lado. Entonces, ahí tenés discusión de eslóganes. Nosotros trabajamos en, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto que yo lo hablé un día con el otro lado. 2 temas. Con el otro lado. Con el otro lado. Esto parece como la saga de Star Wars. Con, ¿no?, el oficialismo. No. El lado oscuro. No. Y del otro lado, los que los acompaña la fuerza. El otro lado no es un lado oscuro, no es un lado, es el otro. Lo que tenés que tener es el reconocimiento de la legitimidad de otro desde tu propia posición, pero el otro representa una parte de la sociedad. Yo siempre digo que una sociedad no es un matrimonio. No es que, bueno, ellos se van a vivir por un lado, una parte en la Argentina, nosotros a la otra. No es así. Claro. También digo que las ideas malas no son como un virus. Si vos no te gustan, no se te van a contagiar. Entonces, hay temas concretos. En una conversación con representantes muy importantes del oficialismo, yo dije, mirá, nosotros en la Fundación peinamos 103 privilegios que más o menos equivalen a 2,5 puntos del PBI, que no tienen ninguna razón de ser. Un día, planteando esto, tenemos que volver a recuperar la productividad del Estado, porque cuando vos haces recortes contra reloj sin planificar dónde vas, tenés los problemas que tenés hoy. Eso es un recorte transitorio, después te vuelve, porque si no, ¿cómo ajusto? Corto un programa que es relevante porque es el que más fácil puedo cortar. Hago que se atrasen las jubilaciones porque la inflación se las come. Bueno, eso no es una reconducción de cómo estás gastando. Pero yo, cuando dije esto, me dijo, dame un ejemplo. Ninguna empresa pública que pierda plata de que estemos financiando entre todos puede tener un régimen laboral distinto a la de la empresa privada con la que compite. Me dijo, tenés razón. Bueno, cuando vos bajás a los detalles, hay un poco más de posibilidades de acuerdo, porque hay una conversación concreta que no se agota en un grito de un lado y del otro sobre un eslogan. Bueno, tenés que salir de eso. Eso requiere un debate más profundo, interno y con el otro. Y yo creo que eso sí es posible. Vos sabés que ahí, yo lo comenté la semana pasada cuando Massa presentó el presupuesto en Presupuesto y Hacienda y hizo la separata esa de los gastos tributarios, 2,5% del PBI, el régimen promocional de Tierra del Fuego y demás, y del punto de déficit de las empresas públicas, y propuso discutirlo sin definir una posición del gobierno en este tema, pues me imagino que si Massa plantea una posición directa sin discutirlo, tiene una interna feroz dentro del gobierno, con los gobernadores, con
Tierra del Fuego y demás, pero me pareció una oportunidad ahí para la oposición para discutir cosas concretas que muy probablemente, si la oposición es gobierno, va a querer discutir en su momento. De hecho, el propio Macri quiso discutir el régimen promocional de Tierra del Fuego y no lo pudo hacer. Pero estamos obligados. No lo pudo hacer. Entonces, si este gobierno en su debilidad está dispuesto a discutir cosas que antes no estaba dispuesto a discutir, ¿qué mejor oportunidad para poder empezar a solucionar alguno de esos problemas o discutir o encontrar algunos consensos desde ahora y no esperar un año y pico más? Mira, yo estoy de acuerdo con ese y con varios temas. Así como recién te contaba lo de ir a hacer esta pregunta a la gente en una charla, cuando vos te juntás con los empresarios, les decís, yo te doy dos escenarios. Uno es, vengo un día y te digo, el gasto público está desbordado, lo voy a bajar 8 puntos. Y saco eso por un voto, porque es una señal contundente. Lo saco en diputado y en el Senado por un voto. O te ofrezco otra, que es, voy a dar un sendero para cuál es el régimen previsional, para cuál es el régimen tarifario energético, para cuál es el tipo de cambio que tenemos que tener, para cuál es el sendero de empresas públicas. ¿Por qué las empresas públicas? Porque mientras el sector privado hace ajustes, la empresa pública ni siquiera viene al Congreso a decir, mira, yo voy a reconducir este problema que tengo a este lugar. Los lugares dentro del sector público que están exentos de pagar ganancias o los paga el Estado, ¿sí? Organismos, la justicia, AGN, ciertos bancos públicos. 250.000 millones de pesos de los jueces. Bueno, por otro lado, las jubilaciones de privilegio. Yo presenté hace bastante tiempo un proyecto. La verdad no es difícil eliminarlas. Porque vos tenés que decir, hay un derecho adquirido, suponete que es una jubilación. Los regímenes especiales, decís. Las jubilaciones de privilegio las eliminó en su momento Cavallo. Sí, regímenes especiales diferenciales. A explicarle a la gente que no es un privilegio. Cuando yo aporto y con respecto a lo que me pagan es mucho más de lo que yo aporté. Es un privilegio, comparado con ¿qué? Con el jubilado de a pie que cobra de la 24 a 241. O sea que vos estarías dispuesto a discutir estos temas desde ahora. Pero vos ¿cómo haces con eso? Es decir, suponete que vos tenés una jubilación de privilegio. ¿Cuántos años aportaste? 20. Mira, te los voy a reconocer para no tener un problema con tu derecho adquirido. Los próximos 10 vas a la 24 a 241. Cuando te vengan a liquidar, es 2/3, 1/3. Eso no lo podemos reconducir. Y si vos haces eso, gran parte de los problemas de improductividad que tiene el Estado los vas reconduciendo. ¿Viste? Yo creo que eso se puede hacer y se tiene que hacer. Tenés que cambiar el estado de ánimo. Para poder debatir esas cosas, obviamente tenés que tener un trabajo pormenorizado de qué es lo que propones, cuál es tu postura, y no tenés miedo, no hay que tener miedo a ese debate, ni hacia adentro ni hacia afuera. Carlos González Prieto. Sí, vos has hecho explícito, el apoyo a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente de la Nación, ¿correcto? No, yo quiero que vayamos a unas PASO y se elija el mejor candidato a presidente. Sí, pero ¿cuál es el candidato que reúne las mejores condiciones para los va a elegir la gente. Acabo de decir que quiero fórmulas cruzadas y que lo elija la gente. Y creo que es lo mismo que quiere Horacio, y creo que es lo mismo que quiere Facundo, y que es lo mismo que quiere Gerardo y Patricia. Claro. Que lo elija... No, a mí lo que me llama la atención es como candidato, como vicepresidente de la Unión Cívica Radical, ya ir fijando una posición con un candidato del PRO como es Rodríguez Larreta. Es entendible te que acabo de decir que... Pero es raro, me preguntás, ¿tu postura es esta? Te digo que no. Sí. Y me decís que es raro. Y yo te digo, yo quiero paso y fórmulas cruzadas. En la ciudad, en la nación, en la provincia. Yo quiero paso y fórmulas cruzadas, que te obliga a hacer un trabajo previo de cómo querés gobernar. Eso es lo que pretendo. Yo no me gusta el purismo de ningún lugar, porque somos una coalición que tiene visiones distintas, que tiene que pelear. A mí no me gusta. Maxi dice al principio, no queremos ser furgón de cola. Yo estoy cansado de esa protesta del radicalismo. No nos dejaron conducir. ¿Vos querés conducir? Sacá el registro y comprate un auto. No le pidas al otro, ¿me dejás un ratito el volante? ¿Cómo sacas el registro y te compras un auto en política? ¿Con vos, con votos o con ideas? Claro, no necesariamente como opinan otros sectores del radicalismo, vos creés que la Unión Cívica Radical tiene que ir con un precandidato puro. Vos creés, para tratar de entender, pues yo te veo jugando con Horacio, te veo con un despacho en Uspallata, siendo precandidato a jefe de gobierno. Casi con se enojó Macri. Jorge Macri está enojado con Larreta porque no se define entre tu candidatura y la candidatura de Jorge Macri. Bueno, te veo en un espacio junto a Horacio Rodríguez Larreta. A veces no hace falta ser explícito para ver dónde está parado cada uno. No, yo creo lo siguiente. Yo creo que hay un problema con los purismos que a veces se pelean públicamente. Somos una coalición y este es un sistema bicoalicional. Entonces hay que debatir internamente y si vos no querés que te lleven de las narices, tenés que tener ideas, tenés que tener validación popular y te tenés que animar a competir. Nosotros hemos hecho eso adentro del radicalismo y en las PASO, y a veces hasta nos han negado las PASO y por identidad hemos ido a competir igual
aunque hayan roto un espacio para que no hubiera paso. Lo vamos a seguir haciendo, pero lo que no hacemos es reclamar y lo que no creemos es, otra vez, yo en el Senado, hay veces que tengo acuerdos somos un interbloque, que hay radicales y hay del PRO. A veces en las posturas tengo más acuerdo con el PRO que con los radicales y a veces es al revés y nos pasa todo el tiempo. Y para tu información, tengo un despacho en Uspallata que lo comparto con Guadalupe Tagliaferri, que es la senadora. Porque durante la pandemia, durante la quita de fondos a la ciudad, durante un montón de decisiones que hay que tomar, que son discusiones públicas, nos vamos a juntar ahí. A ver, Martín, Candelaria. hoy el Cuervo Larroque dijo, hablando de las PASO, que no se están usando, que no se están utilizando como estaba previsto cuando las crearon Néstor y Cristina. ¿Vos coincidís con esto? ¿Crees que se va a dar finalmente el debate para tratar de suspender las PASO? Y en ese caso, ¿qué es lo que crees que puede pasar? Primero, si hay un espacio, es raro, el espacio que no usa las PASO es el peronismo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires ha habido un montón de reclamos. Bernie lo dijo en su momento. Sí. Nosotros usamos las PASO. Yo debo haber sido el primero en usar las PASO, en el año 2013. Las volvimos a usar en el año 2015. Nosotros fuimos a una interna con Graciela Ocaña cuando competimos por la jefatura de gobierno de la ciudad. Las reclamé en el 2017. Pedí que se usara en el 2019. Hasta pedí que hubiera pasos presidenciales en Juntos por el Cambio para ampliarlo. Y el año pasado me la pasé recorriendo el país en las PASO porque de ahí iban a surgir los mejores candidatos. Entonces, si hay un espacio que no las usa es el peronismo. El peronismo no las quiere usar. Cuando tiene poder, ordena por el dedo. Punto número 2. ¿Quieren una discusión sobre las PASO real? Cuando no se usan, cambiemos la ley. Para la otra elección, digamos, espacio que no usa las PASO, espacio que cuando viene la publicidad oficial durante las PASO no tiene publicidad oficial, no tiene, ¿por qué? Porque no estás usando para que la gente elija. Podemos corregir un montón de cosas, pero cuando vos tratás de sacarlas, poner ley de lema, cambiás todas las reglas para una elección, quiere decir que tenés otra intención. Y te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho la otra vez. En la elección de Brasil, además de que todos seguíamos la elección a presidente, empezaron a surgir los datos de los estados. Sí. Entonces vos decías, mira, primera vuelta, después veías un montón que decían Que van a segunda vuelta. balotaje, 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 balotaje. A veces los balotajes era 32 a 27 van a balotaje. Mirá una cosa muy curiosa, y esto lo tengo estudiado porque se lo pedí a Carla Carrizo, a Andrés Malamud. De los países federales, Argentina es el país que tiene la mayor diferencia de normas constitucionales, particularmente para la elección, entre las provincias y la nación. Si vos tenés balotaje en la nación, Brasil, la mayoría de los estados tienen balotaje. Es la misma regla. Vos no podés decir, mira, es una federación en donde transferimos plata desde los lugares más prósperos a los lugares más desaventajados para igualar, pero con esa plata, entre otras cosas, te dijo que cambies el régimen electoral, que ponga lemas cuando quiera, que ponga paso cuando quiera, que las saques cuando quieras. El otro día me junté con Eduardo Costa y con... hablando sobre Santa Cruz. O sea, no sabemos si vamos a tener ley de lema, porque si Cristina es candidata no quieren ley de lema, si Cristina no es candidata Ahora, quieren ley de lema. Te hago la última, Martín, porque la verdad que yo te digo, miro el tema, está bien, obviamente es importante el régimen electoral de un país y está bueno que se pongan de acuerdo antes, digamos, no a último minuto, si se va a cambiar algo que hasta ahora vino funcionando o no. Veo de ciencia ficción ese tema de si paso, si no. ¿Por qué de ciencia ficción? Porque veo un escenario económico con 100% de inflación este año y vamos a ver cómo seguimos a partir del verano. Paso en agosto. Entre agosto y octubre, no sé cuáles son los estabilizadores que puede utilizar el gobierno para que no haya una crisis mayor que se expresa siempre en la brecha cambiaria, una aceleración inflacionaria. ¿Qué escenario estás viendo vos, digamos? Porque si uno tiene un diagnóstico que es similar, es decir, que ustedes también están viendo una situación catastrófica. Viste que en general los gobiernos dicen, no, es una situación que estamos mal, pero vamos ¿quién bien. no está preocupado? Ahora, si ustedes también están viendo eso, no sé, me imagino que... ¿qué escenario estás viendo para el año que viene? Bueno, yo estoy viendo esto con suma preocupación. ¿Un escenario mejor que este? No, yo no estoy viendo un escenario menor. Ojalá que sea un escenario mejor, pero un escenario parecido a este con riesgo de que empeore. Entonces, ojalá que sea mejor, ojalá que me equivoque. Ahora, lo de las PASO o no las PASO no es menor. O las reglas electorales o las reglas constitucionales, si te puedes reelegir permanentemente. ¿Por qué no es menor? Punto número 1.
Yo tenía esta discusión a veces con radicales que hablan de la institucionalidad. Le digo, instituciones es que haya crédito hipotecario, que la justicia te funcione, que no te roben por la calle, que la economía sea previsible. Esos son instituciones. Ahora, populismo institucional es tratar de cambiar el régimen electoral para una elección porque te conviene. O modificar la Constitución y reelegirte in eternum. O sacar y poner las pasos, sacar y poner... Eso es populismo institucional. No, está bien. Es apropiarte. Pero pará, de acuerdo, ¿por qué sí. es importante? Ahora, vamos a lo importante. Porque yo estoy convencido de que Argentina necesita una renovación dirigencial. Y la renovación dirigencial en la Argentina surgió de las PASO. Mirá lo que pasó en la última elección. Surgió de las PASO, surgieron candidatos nuevos en todos lados. A pesar de que por ahí figuras muy importantes iban a apoyar a otros candidatos, la gente elegía. No, te doy el ejemplo de Córdoba. ¿No crees que puede haber el riesgo en el sistema político argentino de que si, digamos, los políticos conscientes de que la situación puede empeorar, se espera un año largo, digamos, donde la situación efectivamente empeora? ¿No crees que pueden crecer las opciones, si se quiere, que expresan el enojo a la política en general? No lo sé, no lo sé. Como es el caso de Milei, que en todo su derecho compite electoralmente, pero tiene un discurso que me parece que cataliza el enojo por izquierda y derecha de la gente contra los políticos, que no dan respuesta. Mirá, no lo sé. No sé lo que puede pasar, porque además, viendo cómo funcionan las encuestas... Claro, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Sí me parecen dos cosas que son importantes. La primera es, los demás hacen lo que les corresponde a los demás. Nosotros, en evolución, dentro del radicalismo, en el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y en Juntos por el Cambio, yo empujo esta agenda que te acabo de decir, que entre otras incluye la agenda de una renovación dirigencial. A mí eso me parece muy importante. Podemos hacer miles de lecturas de Brasil y no vamos a saber, cada uno la mirará desde una perspectiva. Yo creo que uno de los elementos que tiene la elección en Brasil, frente a los desaguisados en algunas cuestiones de Bolsonaro, a sus posturas políticas, a cuánto tensión hacia adentro, y a un Lula que parecía totalmente reivindicado, una de las posibles lecturas es, mira, la gente no quiere volver al pasado. Entonces, cuando estamos todos polarizados, pero no hay renovación dentro de los espacios, la polarización continúa en eterno y la gente se cansa. Entonces, yo creo que Juntos por el Cambio tiene el deber de construir una renovación dirigencial. Y en eso estamos nosotros. Martín Lustó, gracias, como siempre.